Comunicando Podcast número 8, temporada 20. Un saludo de José Antonio Gelado. Y ahora que vamos a tener unos días libres, pues vamos con una recomendación de libro. Bueno, ahora, por lo menos cuando estamos haciendo este programa. Decía que vamos a tener unos días libres y vamos a tener más tiempo, por lo tanto, es perfecto para hacer una recomendación sobre libros de podcasting que he publicado recientemente en el blog bajo el título La Biblioteca del Podcaster, que es básicamente eso. El objetivo es recopilar todos los libros que he encontrado a lo largo de los años sobre podcasting publicados en español y uno que me parece que es imprescindible en inglés. Actualmente hay 18 libros, como decía, uno en inglés y una guía de podcast de ficción de 80 Studio que también es muy interesante. Todos están ordenados por fecha de publicación, de más reciente a más antiguo, y si ves que falta alguno, pues nada, coméntamelo, mándame un mensaje y lo añado en el post. Como ya he hecho con algunos libros que nos han recomendado y que además os aprovecho para daros las gracias a los que ya me habéis dicho, oye, que falta autores o gente que conocéis o libros que tenéis y que yo no había incluido en el listado. Por lo tanto, esto es un trabajo un work in progress, es decir, que se va a ir actualizando a medida que vaya teniendo más libros y por supuesto está ahí a tu disposición. Voy a comentar algunos, no voy a entrar en detalle de todos, pero sí quería decir que está, por ejemplo, Todo sobre Podcast de Félix Riaño en la edición de 2024. Está también un libro que desde Argentina nos recomendó Pablo Fischer, que es Postcat, el podcast después del podcast, de parte de los que estaban detrás de La Tribu, que además fue una de las, pues yo diría, emisoras míticas también en Argentina, pero que también fuera de Argentina, porque llegó, gracias al podcast, precisamente, pues llegaron a otros confines sus creaciones y que además es un libro yo creo que muy interesante y con una edición y una maquetación realmente, pues que realmente merece la pena tenerlo en papel, ¿no? Los que tengáis la suerte de tenerlo cerca en Argentina. La nueva era del podcast, un libro coordinado por Emma Camarero Calandria, que se centra más en las investigaciones sobre nuevos formatos sonoros y producción audiovisual, es decir, que sería un poco a lo mejor más académico que otros títulos que hay en el listado, pero eso es lo bueno también de la biblioteca del podcast, que pretende ser pues bastante variada en cuanto a recopilación de títulos, todos los que he encontrado sobre podcast. Y también, pues como verás, pues hay guías, hay investigaciones, por ejemplo está también Podcasting, así lo hago yo y así lo puedes hacer tú, de Emilio Cano, publicado en 2022, y que, pues precisamente son eso, ejemplos prácticos de cómo se hace un podcast por alguien como Emilio Cano, que además tiene experiencia y notoriedad suficiente como para decirte, cómo lo hace él, por eso me gusta mucho el título. También está el de Beatriz Iznaola Duque, Podcast Guía Práctica para crear programas radiofónicos y audiolibros, publicado en 2022, y por supuesto, pues también tiene que incluir este listado, como no podía ser de otra forma, cómo habla tu podcast, tu marca en podcast, el audio en la estrategia de marketing digital de tu empresa, de Andoni Orrantia. Y por supuesto también nos ha llegado, gracias al autor además, a Luis Enrique Mendoza, que nos ha enviado estos 3 libros de la vista al oído, publicado en 2021, Voces en Red, una aproximación al fenómeno del podcast en Perú, y Podcasters peruanos en cuarentena, que, como el título dice, pues te haces un poco a la idea del contenido. Por supuesto, Objetivo Podcast, editado en 2020 por Iván Pachi Gómez Gallego, que es un libro pensado para acompañarte en el proceso de creación y distribución de tu podcast, lógicamente, y El Gran Cuaderno del Podcasting, publicado en 2019, que también va por la 3ª edición, si no me equivoco, de Francisco Izuzquiza. Por otra parte, también hay, pues no solamente de lo que serían podcasts, digamos, a lo mejor más conversacionales o de otro tipo, sino que también lo bueno de esta recopilación es que es bastante variada. Por ejemplo, 10 claves para contar buenas historias en podcast, un libro de 2019 de Andoni Orrantia, y Podcasting para principiantes, estos ya son un poquito más antiguos, de Xavi Villanueva, publicado en 2018. Un clásico también, y yo diría que también uno de los primeros que abordó el fenómeno en profundidad y además con, pues esa visión también de investigación y de, profundidad en definitiva. Podcasting, nuevos modelos de distribución para los contenidos sonoros, publicado por Ignacio Gallego en 2010. Y Podcasting, tú tienes la palabra, que además es un libro yo creo que, pues yo diría muy especial porque fue precisamente un proyecto colectivo que nació desde la Asociación Podcast en 2010, precisamente para eso, para dar una visión plural y global de un montón de personas que participamos ahí, cada uno escribiendo pues un libro, un prólogo o un capítulo, contando un poco cómo entendíamos y cómo veíamos esto del podcast. Por supuesto, también tenemos
tenemos, pues ya diría, algunos históricos como Podcast Manual del Podcaster de 2008 o Podcasting Guía Práctica de Juan Francisco Marcelo Roda. Y termina este listado, que tampoco me quiero enrollar porque ya me paso de los 5 minutos, con Web 2.0, manual no oficial de uso, y el libro en inglés que decía Make Noise, A Creator's Guide to Podcasting and Great Audio Storytelling, del mítico Eric Nuzum, que os recomiendo encarecidamente, aunque está en inglés. Un saludo, esto es todo, y si quieres por supuesto más, pues tienes una newsletter a la que puedes suscribirte, en la que cada 15 días pues vamos a contarte cosas también interesantes, y por supuesto la página web joseantoniogelado.com, desde donde pues voy contando todas estas cosas. Adiós.